Bienvenidos al Seminario Junior de Matemáticas. Hoy nos va a hablar Carlos Zacarías Reyes Martínez acerca de los autómatas celulares elementales. Hola, ¿qué tal? Esta plática surgió como mi propuesta de tesis y cuando la propuse la plática para el seminario esperaba que avanzara más, pero no resultó como esperaba, así que esto va a ser más bien una introducción sobre los autómatas celulares elementales y las preguntas que tendría que responder sobre la tesis. Esta es la estructura de la plática. Se divide en dos partes. La primera es la introducción a los autómatas celulares. La idea es que conozcan este modelo y cómo funciona, y los propósitos de los creadores y cómo fue evolucionando. Después, pensando en la complejidad y el caos en los autómatas celulares, voy a presentar qué es caos, complejidad, en un enfoque muy intuitivo, y cómo nace la primera clasificación de los autómatas celulares. Y esa clasificación lo que va a intentar describir es cómo se presenta el caos y la complejidad en estos modelos matemáticos. Y al final voy a describir parte de lo que llevo presentado, bueno, llevo avanzado en la tesis. Entonces, la primera parte es la definición, y pensamos que un autómata celular es un sistema dinámico discreto en tiempo y en espacio. El chiste es que hay reglas que son relativamente sencillas y son deterministas por las que va a evolucionar el sistema. El chiste es que tenemos el sistema, tenemos su configuración inicial, vamos a aplicar reglas a cada elemento, y la configuración en temas 1 vemos cómo evoluciona, cómo va cambiando el sistema. Esta es como la definición formal. Entonces vamos a buscar un espacio en el que va a evolucionar, donde va a estar las celdas. Cada célula va a tener un valor posible de un conjunto de variables. Vamos a definir qué es una vecindad y vamos a definir qué es una función local. Entonces, el espacio que tenemos es de dimensional. Y el chiste es que tenemos un espacio infinito y lo vamos a fracturar o a romper en células, que son unidades de espacio finito. A estas células le vamos a decir que van a tener un valor de un conjunto de estados posibles. Y también vamos a definir una vecindad. La vecindad dice que hay tantos vecinos conectados. Aquí tenemos un ejemplo que es la vecindad de von Neumann. Es un autómata de dimensión cuadrada. Las células también son cuadradas y los vecinos son los que están conectados mediante las caras. En cuanto a la vecindad de Moore, también las esquinas están contempladas dentro de la célula, y en el hexagonal vemos ahora un autómata de 2 dimensiones, pero con una geometría diferente en cuanto a las células. Entonces, la función local va a contar el número de vecinos adyacentes a nuestra célula central, va a aplicar la función y en el tiempo t más 1 va a dar un resultado de un nuevo valor para esa célula. Entonces, cada célula podemos pensarlo como un proceso independiente y paralelo. Entonces, cada célula puede representarse por un cómputo diferente. Entonces, nace con John von Neumann, y él piensa que la realidad se puede representar por autómatas naturales. Es decir, hay sistemas, hay entradas y hay salidas. Es como el sistema de caja negra. Y lo que él va a hacer es un autómata analógico digital para generar este cómputo. Lo que va a buscar John von Neumann es crear una máquina que se pueda reproducir a sí misma. Entonces se va a preguntar si un autómata puede construir otros autómatas igual a ellos u otro tipo de autómatas. Y el lógico universal, si es universalmente lógico, hay dos formas para crear cómputo universal. Una es hacer una máquina de Turing o hacer compuertas lógicas. Y en los autómatas celulares se dan estas dos características. El siguiente paso, en la década de los 60, es John Conway. Él buscó simular sistemas biológicos donde las células pueden tener dos estados, vivos o muertos.
Entonces, a través del tiempo, las células nacen, mueren o sobreviven. Busca configuraciones que sean con comportamiento complejo, es decir, que crezcan ilimitadamente o que no desaparezcan en pocas evoluciones. Esa es la función. Y entonces hay nacimiento, muerte, aislamiento y sobrevivencia. Esa es la función. Y ahí aparecen comportamientos muy interesantes que son los gliders. Es decir, hay estructuras que van a perdurar o van a vivir a través del tiempo. El glider es una estructura que se va a mover y en este caso va a rotar. El glider bond lo que hace es, esa estructura va a generar gliders y estos pues van a avanzar. Los autómatas de una dimensión los propone Stephen Wolfram en la década de los 80. Igual va a generar comportamiento complejo complicado a partir de una reducción de los autómatas, es decir, su modelo es el más simple y a partir de eso va a generar comportamiento complejo. Entonces, en nuestra definición formal tenemos un arreglo unidimensional de células. A cada célula le vamos a agregar un valor y vamos a definir R vecinos conectados. Los autómatas elementales solo tienen un vecino a la izquierda y un vecino a la derecha, por lo que las vecindades van a ser de 3, longitud 3. Entonces, más o menos tenemos una célula central, vemos cuáles son sus vecinos. En la primera hay ceros de los dos lados, va a evolucionar a 0 en el tiempo 1. Y así, todas las vecindades posibles, y de este lado tenemos todas las configuraciones, todas las combinaciones posibles en los estados ceros y unos. Vamos a tener este número y lo vamos a voltear. Decimos que es un número binario, donde ese es el bit menos significativo. Y en representación decimal es la regla 90. Entonces ya vamos a empezar con fractales. Entonces, como les había dicho, el espacio de los autómatas es infinito. Y como no podemos computar cosas infinitas, se hace una condición de frontera. Que va a concatenar la primera célula y la última célula. Entonces, tenemos el espacio de evoluciones, que es concatenar todas las configuraciones desde el tiempo t hasta el tiempo t más n. Es decir, podemos ver todo el espacio en todo el tiempo posible. Y entonces, aquí es una célula con estado inicial en 1, evoluciona en la regla 90 y vemos el triángulo de Sierpinski. Y este es el fractal que aparece en una dimensión. Entonces, aquí lo volvemos a tener, cómo evoluciona, y decimos que cada configuración igual es un número binario, lo transformamos a la decimal, y vamos a crear un grafo de las evoluciones posibles, vamos a crear los atractores. Es decir, a partir de una configuración lo evoluciono hasta que llega a un ciclo. Aquí, como vemos, este es el ciclo del fractal porque evoluciona de nuevo a 0. Y esta es la cuenca de atractores de la regla 90. Como vemos, en sí mismo es un fractal. Son fractales parecidos a los que se construyen con gramáticas. Como vemos que cada antecesor tiene 4 antecesores posibles. Y la cuestión de los fractales es que hay autosimilaridad, la parte es igual a todo. Entonces, si pudiéramos observar este fractal, esta parte del árbol, veríamos que tiene la misma estructura que el árbol central. Este es de 8 células, porque es muy difícil poner todas las configuraciones posibles en un grafo. Pero se esperaría que en el infinito siguiera conservando la geometría. Ok, entonces ahora vamos con la siguiente parte de la plática. Entonces es una definición de sistemas dinámicos continuos y se busca que haya una descripción y predicción de sistemas que muestran comportamiento cambiante complejo a nivel macroscópico.
Es decir, de la interacción de cada elemento del sistema con los demás elementos, que es una función local, va a emerger en una función global. Entonces, lo primero que les expliqué de la regla, de cómo funciona la regla, sería el comportamiento local, que va a emerger a un comportamiento global, que es el fractal general. Entonces, pues son sistemas que cambian con el tiempo de alguna manera. Pero el autómata celular elemental, o al menos el que estamos viendo, es un sistema discreto. Y esa es nuestra definición. La definición de sistemas discretos. Entonces vamos a pedir una pareja donde X sea un espacio métrico y F es una función continua sobre sí mismo. Vamos a definir la órbita como la sucesión de F de X concatenado, de F concatenado consigo mismo. Ajá. Entonces lo que vemos aquí es lo que ya habíamos visto en las cuencas de atractores. Tenemos una configuración inicial, la vamos a hacer una composición con la regla local y así lo vamos a evolucionar hasta que entramos a un ciclo. Ok, entonces en sistemas caóticos, tanto la definición de sistemas caóticos como sistemas complejos es relativa al autor, ya que el autor define lo que es caos y define una métrica para ver qué tan caótico o qué tan complejo es un sistema. Pero estas características son intuitivas y como que abarcarían todas las definiciones posibles. Entonces, la primera es que son sistemas dinámicos con dependientes y sensibles a las condiciones iniciales. Es decir, si nosotros modificamos la condición inicial, va a cambiar el comportamiento del sistema. Y también vemos que sistemas que son relativamente sencillos y deterministas pueden generar caos, como los fractales, como los autómatas celulares. Y esa es como la idea de un sistema caótico, que es el tráfico vehicular. Entonces, justo si podemos pensar que nosotros salimos una hora, en una hora específica, si salimos 5 minutos después, nos encontramos con el tráfico. Igual si repetimos el mismo experimento al día siguiente y salimos a la misma hora, nos encontramos con tráfico, siendo que el día anterior no había tráfico. Entonces son condiciones muy parecidas, pero unos minutos de diferencia hacen tráfico, que es como que la sensibilidad del sistema. Entonces vamos con sistemas complejos. De la misma manera, cada quien tiene una definición de complejidad, pero ocupamos la de Millard-Mitchell, y se va a que los sistemas no tienen un control centralizado. Hay simples reglas de operación que producen comportamientos complejos colectivos o emergentes. Hay un procesamiento sofisticado de la información y hay una adaptación a través de la evolución, del aprendizaje o la evolución. Es decir, se van a autoorganizar y tenemos un ejemplo de lo que sería un sistema complejo. Es decir, tenemos un cardumen de peces que sería nuestro sistema complejo y tenemos un tiburón que va a perturbar ese sistema. Y vemos en esta imagen vemos dos regiones. Estos peces sí se dan cuenta que está el tiburón. Y hay un procesamiento de la información entre ellos para que surja este comportamiento emergente, este comportamiento colectivo. Y como vemos de esta parte, el sistema no sabe que hay un tiburón. Es decir, la información solo se transmite de forma local. Como vemos aquí tampoco hay un comportamiento basado en un centro que controle, sino a través de la relación de los elementos. Sigamos. Vamos a ir con fractal. La primera definición que encontramos de fractal y la más simple es que es un objeto que posee autosimilaridad. Eso es que a todas las escalas que lo veamos, descubrimos que es igual al todo, como nuestro atractor.
Y un fractal es un conjunto geométrico cuya estructura no es regular sino fracturada, ¿sí? Produce infinitas fracturas en espacios finitos. Este es un tipo específico de fractal donde pertenece el triángulo de Sierpinski. Entonces tenemos esta imagen y la mañana leí que decía como timidez de los árboles. La idea es que los árboles en las copas no se tocan entre ellos. Entonces, ojalá se llame timidez de los árboles, pero la idea es que si lo vemos normal, si lo vemos a primera vista, vemos que hay ciertas estructuras que están presentes y si acercamos las copas un poco más nos daríamos cuenta que las mismas estructuras están presentes. Y si lo vamos acercando más a las ramas, habría la misma estructura geométrica fracturada y habría como la misma imagen. Y así igual podemos pensar que esto podría ser también una hoja. Es decir, desde la parte más baja hasta la parte más grande siguen conservando autosimilaridad. Entonces, vamos a definir el triángulo de Sierpinski. Es un fractal que se produce por funciones recursivas. Entonces tenemos un triángulo de área A, que es equilátero, y un perímetro P. Le vamos a sustraer el triángulo equilátero que se forma uniendo los puntos medios de cada vértice. Entonces vamos a tener triángulos de área A cuartos y perímetro 3 medios de P. Y aquí vemos cuáles son las iteraciones del fractal. Entonces tenemos un conjunto cerrado de dimensión 2, al cual le vamos a sustraer el conjunto abierto del medio en la primera iteración. Ahora tenemos 3 triángulos o 3 conjuntos cerrados. Y a cada conjunto lo vamos a repetir infinitamente. Entonces vemos cómo va cambiando el perímetro y el área. Y vemos que en infinito el área va a acercarse mucho a cero, porque pues le estamos extrayendo triángulos. Pero el perímetro va a crecer infinitamente, va a crecer a una longitud infinita. Entonces, justo la dimensión sería menor. De una dimensión 2, ahora tenemos un objeto de dimensión 1. Entonces, este es el triángulo recursivo. Entonces, como la definición de fractal nos pide que sea la dimensión de Hausdorff. Pero para esta plática vi lo que es dimensión de autosimilaridad, que se escribe por esta ecuación, pero es equivalente, entre comillas, a la de Hausdorff. Entonces vamos a contar n copias más pequeñas y un factor de escala que están relacionados por esa ecuación. En el triángulo de Sierpinski tenemos que hay 3 copias por cada triángulo que vamos a generar y es de la mitad de longitud, de la mitad de área. Entonces está la ecuación y vemos que la dimensión con la que crece es fraccionaria. Y el problema de los fractales es que justo no hay áreas enteras. Ok, entonces voy a la clasificación de Wolfram sobre los autómatas celulares. Entonces él es de los primeros trabajos que salen sobre autómatas celulares elementales o de una dimensión, y él lo que hace es toma configuraciones iniciales de diferentes densidades, es decir, con células en 1%, en 50% y en 100%. Podemos decir que sistemas pocos poblados, muy poblados, inmediatamente poblados, entonces los evoluciona y ve que el comportamiento tiene regularidades entre las reglas y va a clasificar estas regularidades. Entonces, como es una clasificación empírica. Y después de que, bueno, las evoluciones ya ve que se parecen, intenta decir que, intenta poner métodos matemáticos que expliquen esas similaridades. Y él utiliza entropía.
Entonces él ve 4 sistemas, que son sistemas cuya evolución conduce a un estado homogéneo en cualquier momento, teniendo cualquier configuración va a estar en estado homogéneo. La otra es que produce estructuras simples y separadas o periódicas. La siguiente es que va a producir patrones caóticos. Y la última que conduce a estructuras complejas y localizadas de larga vida. Entonces la idea es que estas se van a contener, es decir, la clase 4 contiene a las demás clases y así sucesivamente. Entonces en la clase 1 vemos como una configuración inicial muy poblada va en pocos pasos relativos va a evolucionar a un estado cero. Vemos el histograma de cómo se comporta. Esta es la clase 2. Vemos que hay estructuras que se parecen, que son periódicas y que están separadas. Y esta es la clase 3, que es la clase caótica. Vemos un sistema que está muy poblado, pasa a regiones donde son homogéneas, donde no hay nada. En algunas partes se genera fractales, pero en otras partes ya se genera completamente caos. Esta es la regla 22 y es una regla muy caótica. Entonces vemos cómo medianamente se parecen en cada triángulo, pero en unos sí hay fractales. Entonces, ahí se vería que hay una sensibilidad alta a la configuración inicial. Este es el histograma, vemos cómo los ciclos en los que se repite el fractal y después vemos una región donde ya aparece el caos. Y el caos pues llenaría todo el sistema. Esta es la clase 4, donde la idea como intuitiva, o al menos de Wolfram, es ver el sistema y ver que hay regiones caóticas, regiones que se van a repetir periódicamente y regiones homogéneas. Es decir, las 3 clases están ahí. Entonces, esa sería como su definición de complejidad del sistema complejo. Y vemos que el histograma tiene un comportamiento más complicado. Entonces, lo que buscan hacer es una clasificación fenotípica o genotípica. Es decir, van a dividir las poblaciones en grupos de acuerdo al comportamiento observado, que es lo que hizo Wolfram, o una clasificación fenotípica, divide la población en grupos de acuerdo a las estructuras intrínsecas de las entidades que componen la población. Y ahora, nuestro problema de tesis es, vemos los sistemas caóticos, vemos que se producen fractales y nos damos cuenta que hay sistemas que para Wolfram son clase 2 o van a un estado periódico y que también presentan fractales. Entonces, nuestra hipótesis, por así decirlo, es que un sistema caótico produce fractales. Y nos preguntamos si un fractal puede ser producido por un sistema que no sea caótico. Y pensamos que no. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ver si en esos sistemas hay algún tipo de comportamiento caótico, en los que Wolfram dice que no son caóticos. Entonces, también haríamos una clasificación fenotípica y una clasificación genotípica. Hay una clasificación de Kulik que divide los fractales, divide el caos, las clases caóticas en fractales. Entonces se da cuenta que hay reglas donde se producen fractales de forma regular. La segunda es conduce a un patrón caótico, excepto en configuraciones iniciales. Esa sería la regla 22, la que vimos. Y la evolución conduce a un comportamiento caótico completamente. Entonces estos son todos algunos ejemplos de los sistemas caóticos que aparecen en los autómatas elementales. Tanto la regla 30 como la regla 45 son más caóticas que las demás. Es decir, no podemos observar a simple vista ninguna estructura que se parezca, ni ningún patrón que siga. Bueno, es muy difícil verlos. Y en la parte de abajo vemos los fractales que se generan.
Entonces vemos dos funciones de fractales que son parecidas, el triángulo de Sierpinski y una que se produce de la misma forma, y vemos que las regiones en las que evolucionan son diferentes. En una es completamente homogénea y en el otro va a ir entre unos y ceros. Entonces, algo de lo que nos encontramos es que, o pensamos también, esta hipótesis es que todos los atractores se van a aparecer. Es decir, nos encontramos con la regla 90, donde solo hay un atractor y tiene geometría fractal en cuanto al atractor en sí mismo. Y nos preguntamos si todas las reglas que tienen fractales tienen el mismo atractor. Entonces, estos son los fractales producidos, los atractores producidos por reglas que producen fractales. Y vemos que, o al menos intuitivamente, pensamos que se parecen. Y el problema que sería como hacer una métrica que los pueda cuantificar y pueda decir que estos fractales, que estos árboles sí producen fractales, y ver si en alguno de ellos hay alguna dimensión fraccionaria también. Pero al menos vemos que son altamente simétricos y vemos que la arborescencia es un poco grande. Todos estos son de longitud 8. Igual es un problema en cuanto a graficarlos, porque hay muchas condiciones. Entonces, nos encontramos con una herramienta matemática que es la teoría del campo promedio. Entonces, es la probabilidad de que las células tengan un valor en el espacio de evoluciones. Pues considera que cada célula tiene una independencia entre sí, y lo que va a hacer es contar el valor de la producción, es decir, va a contar cuántos unos existen en cada vecindad posible. Entonces va a ser la multiplicación de que la probabilidad de que sea 1 y la probabilidad de que sea 0, o el estado 0. Y así es como se construye. Entonces esa es la regla 90, y son todas las producciones que tienen como resultado 1. Entonces, phi de j las vamos a colocar de aquí, y la primera sería p q cuadrada, es decir, b es el número de unos que existe, n menos v es el número de ceros, donde n es la longitud de la vecindad, y se construye el polinomio. Este polinomio nos va a decir que bajo cualquier configuración inicial, el sistema va a tender a una configuración a una densidad homogénea. Es decir, que el número de unos va a ser constante. Entonces, lo que nosotros hicimos es observar los polinomios de la teoría del campo promedio, y nos dimos cuenta de que las ecuaciones tenían comportamientos semejantes. Entonces vimos que había tres, donde la primera región es aquí está. Entonces vemos como en la primera región hay pocos ceros. Esta es la probabilidad de que ocurran ceros y esta es la probabilidad de que ocurran unos. Entonces, tanto a la izquierda como a la derecha hay una probabilidad muy alta de que ocurran ceros. Y lo que pasa es que el sistema, cuando está muy denso, va a evolucionar a cero. Y cuando está vacío, también va a evolucionar a configuraciones cero, va a crecer lentamente. La clase 2 es este es el polinomio, y aquí vemos algo interesante. En esta región, en la región con que es muy denso, va a mantener la densidad, y en la primera región no. Y aparecen fractales en estas regiones, tanto si es muy denso como si no es muy denso, pero se generan a través de un fondo periódico con células en uno. La clase 3 solo va a haber fractales en las configuraciones iniciales con poca densidad.
donde hay mucha densidad ya no ocurren fractales. Las reglas que tienen este comportamiento en la teoría del campo promedio son reglas que Wolfram clasificó como clase 2. Es decir, que hay comportamiento homogéneo o periódico. Y más o menos es lo que nos dice la teoría, este polinomio, que se va a estabilizar el autómata y que no va a evolucionar después. Entonces son la clasificación de Wolfram. Como vemos, la 26 y la 94, la 151 y la 218 son clase 2, donde no tendría que haber caos, y por lo tanto no tendría que haber fractales, pero encontramos fractales. Y lo que tratamos de hacer es buscar entre las características de estas reglas si son caóticas o no. Entonces, este es el atractor de la regla 218, de longitud 10. Esta es como una característica de los sistemas, de los atractores que son caóticos, donde la longitud de las ramas es corta, pero hay mucha arborescencia en las ramas. Entonces, esto es propio de la regla 30, la regla 45 que ya habíamos visto, donde justo vemos que hay muchas estructuras en el árbol, pero se supone que es clase 2. Este es un fractal producido por la configuración 1. Vemos que en la configuración 3 ya no hay fractales, y vemos una modificación de los fractales. Es decir, lo que en la regla 90 que les presenté al principio se puede establecer una función recursiva pura, pero aquí hay como un látice que como que trunca la evolución. Es decir, solo hay 3 pasos y hay fondos periódicos en medio, que ya no son fractales. O sea que ya no conservan esa función. Esta es la regla 94. Esta es una regla igual clase 2 y vemos muchas configuraciones iniciales. Les puse del 0.01%, del 50% y del 91%. Aquí el universo de configuraciones posibles es grande y la gran mayoría va a regiones que se repiten, a regiones homogéneas o que entran en ciclos. Estos son sus atractores de longitud igual a 10 y vemos que tienen la misma característica y una arborescencia, son simétricos y estos son los que producen algunos fractales. Pero esta es igual a la regla 94. Simulamos varias veces la regla y nos dimos cuenta que en configuraciones iniciales particulares hay una región caótica. Y justo ahí no debe de haber regiones caóticas, ni siquiera en la configuración, en la clasificación que estableció Wolfram. Justo solo tiene que haber regiones periódicas. Nos encontramos que sí hay caos. Y pues también hay fractales. Y es como un acercamiento. Son 1024 células, es una configuración relativamente grande. Y lo acercamos y en esta región, aunque es muy pequeña, vemos que no hay estructuras que se repiten. Y eso es todo de mi parte, entonces queda como nuestra conclusión sería que al menos nuestra intuición es que sí se podría ver que esas reglas en su configuración, que esas reglas en su característica fenotípica o genotípica corresponden a reglas que son caóticas. Y el problema de la tesis es caracterizar todos los fractales y todas las reglas caóticas que producen fractales y demostrar que son caóticas. Y esta es mi bibliografía. Muchas gracias.
¿Y alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces le agradecemos otra vez al expositor.